brilla el sol. Maravilloso eres tú. Eres tan bueno, tan lleno de amor. Como brilla el sol. Maravilloso eres tú. Maravilloso eres tú. Maravilloso eres tú. Muy buenas tardes, Señor les bendiga. Vamos a iniciar. Antes de iniciar, quería compartirles. ¿Me escuchan? ¿Sí me escuchan? Señora, muy bien. Antes de iniciar, vamos a compartir un texto bíblico que se encuentra en Hebreos 4, versículo 16. ¿Me escuchan, verdad? Sí, señora. Bueno, dice la palabra del Señor: acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Y es nuestra oración en esta hora, pedirle al Señor, o sea, en este momento poder orar. Vamos a orar, Señor. Nosotros vamos a acercarnos en esta hora confiadamente, porque realmente este estudio no es un estudio fácil. Y este tema que vamos a tratar es un tema bastante fuerte. Pedimos al Señor que podamos acercarnos a su trono confiadamente y podamos alcanzar su misericordia y su gracia para poder dar este estudio, Señor. Te agradecemos la oportunidad que nos permites de poder dar este estudio, Señor. Pido por mis hermanas para que tú puedas darle la capacidad y el entendimiento para poder captar esta palabra que viene de ti, Señor. Te pido, Señor, que me ayudes a hacer lo más exactamente posible de tu palabra y que podamos de verdad entenderla, no solamente conocerla, sino aplicarla a nuestra vida. Gracias, Señor, que toda la honra y la gloria sea exclusivamente para ti. Amén y amén. Vamos a iniciar. Les voy a compartir pantalla para que iniciemos el estudio. Bueno, el estudio de hoy se titula, vamos a ver, el estudio que vamos a ver en esta hora se llama La armadura de Dios, y el texto lo encontramos en Efesios capítulo 6, del versículo 10 al 20, para que lo busquemos. Efesios 6, del 10 al 20. Este estudio, este libro de Efesios es el último libro, el último capítulo de Efesios, es el 6, y es un capítulo de la carta de Pablo. Él sabía que como cristianos nosotros nos enfrentamos a una guerra espiritual intensa y que debemos estar preparados, y Pablo habla sobre la armadura de Dios y las herramientas que Dios nos da como hijos para que podamos vencer los ataques del diablo. Entonces vamos a iniciar leyendo el texto de Efesios 10, 20.
Dice la palabra del Señor, la armadura de Dios. Verso 10 iniciamos. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, vestidos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo, habiendo acabado, estar firmes. Continuamos leyendo. Verso 14. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia, calzados los pies con el apresto del evangelio de paz, y sobre todo tomad el escudo de la fe con que podáis apagar todos los dardos del fuego del maligno. Tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, orando en todo tiempo con oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos y por mí, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el ministerio del Evangelio, por el cual soy embajador en cadenas, que con denuedo hable de él como debo hablar. Vamos a hacer este estudio, y a medida que vamos haciendo el estudio vamos a describir la armadura. Los versos primero, dice el versículo 10, por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, vestidos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Ahí podemos ver en qué consistía en sí el guerrero que se colocaba el casco de la salvación, se colocaba la coraza de justicia, se colocaba el cinturón de la verdad, se colocaba la espada del Espíritu, el calzado del evangelio de paz, el escudo de la fe, y ya les ha mencionado lo del casco de la salvación. Bueno, entonces estamos viendo los dos primeros versículos. Entonces, al hablar de los dos primeros versículos, dice que lo primero, cuando dice la palabra fortaleceos, lo primero es fortalecernos en el Señor. Sabemos que de Él viene nuestra fuerza. Esta llega cuando nosotros reconocemos que dependemos de Dios y le buscamos en oración. Leemos su palabra y escuchamos su voz. Primera de Juan 4:4. Hermana Lidia, ¿me colabora con ese texto, por favor? Primera de Juan 4:4. Primera de Juan 4:4 dice lo siguiente: hijitos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Sabemos que, muchas gracias, hermano. Sabemos que Jesús ya venció al diablo en la cruz y que la batalla final está ganada. Sin embargo, nos enfrentamos a las batallas espirituales cada día, y debemos hacerlo con las armas que Dios nos da, no con nuestro intelecto o con nuestras fuerzas físicas. Esta es una lucha espiritual, y nuestro adversario, el diablo, es astuto e intentará desanimarnos en nuestro andar con Cristo. Usando bien las armas que Dios nos da, venceremos. Nos guste o no. Vamos a leer Primera de Pedro 5, 8, 9. Mi hermana Dianita, ¿me colabora, por favor? Primera de Pedro 5, 8, 9. Sí, señora, es el que está ahí, ¿correcto? Sí, señora. Primera de Pedro 5, 8 nos dice: practiquen el dominio propio y manténganse alerta. Su enemigo, el diablo, ronda como león rugiente, buscando a quien devorar. Resístanlo, manteniéndose firmes en la fe, sabiendo que sus hermanos en todo el mundo están soportando las mismas clases de sufrimientos. Somos llamados a resistir y a estar preparados para el ataque y firmes en la fe.
Es una lucha intensa, pero Dios no nos deja indefensos. Él provee la armadura que necesitamos para vencer. Solo tenemos que ponerla y usarla. Gracias, Janita. Entonces, al ver el verso 11 dice, vestidos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Cuando nosotros decimos existe un adversario que es destructivo, al hablar de las acechanzas, esto viene del griego metodia, metódico, estratégico, él puede mostrarle a usted que no sufrirá las consecuencias del pecado. Es astuto y sutil. Y si no fuera por la vía del Espíritu Santo, Satanás engañaría aún los escogidos. El verso 12 podemos ver que esto es una lucha espiritual, que hay huestes espirituales de maldad en las regiones celestes, pero que también existe bondad espiritual y maldad espiritual. Veamos ahora primera de Juan 4, versículo 4, para que lo busquemos. Dice la palabra, hijitos, vosotros sois de Dios y habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Me llama la atención la parte que dice, el versículo 13 y el versículo 14 dice, por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estar firmes. Pero recuerden, hermanas, que debemos tomar en cuenta que es toda la armadura. No debemos llevar, no es una parte de la armadura, porque sabemos que los ataques del enemigo vienen muy fuertes, pero debemos llevarla en su totalidad, porque realmente esta armadura nos equipa frente a todos los ataques del diablo. No nos ponemos el casco y mañana nos vamos a poner el escudo. Los soldados se preparan con toda la armadura y cuando salen a la batalla, nosotros debemos hacer lo mismo, con toda la armadura. Y dice, me llama la atención, estad firmes, dice al final del versículo 13. Y después de nuevo, el versículo 14 dice, estad pues firmes. Cuando nosotros hablamos de ese estar firmes, quiere decir que cuando somos parte de la batalla, estamos firmes ¿en qué? En la victoria que el Señor Jesús ya ganó. Por esta razón nosotros no peleamos por la victoria, peleamos desde la victoria. La victoria fue ganada en la cruz del Calvario. Apocalipsis capítulo 12, 11, ¿qué dice? Apocalipsis 12, 11, para que lo busquemos. Hermana Nidia, ¿me quiere ayudar, por favor? Apocalipsis 12, 11. Apocalipsis 12, 11 dice, y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Hasta la muerte. Entonces ahí podemos ver, vamos a iniciar ahorita la parte, los elementos que hay en la armadura. Entonces después dice, estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad. Vamos a buscar Efesios 6, 14, la parte A. Mantener la túnica interior en su lugar. Necesitamos cultivar una amistad profunda con Dios a través de la oración, fortalecer nuestro espíritu cada día alabando a Dios y pasando tiempo con Él. Necesitamos vivir una vida íntegra y veraz en todas nuestras acciones. Eso me hace pensar mucho como cuando nosotros, una comparación, cuando nosotros vamos a tomar el auto y nos dicen, por favor, colóquese el cinturón porque le va a salvar de cualquier accidente. Si llega a pasar un accidente, usted se va a salvar si tiene el cinturón. Y en eso pensaba yo muchas veces que nosotros, ese cinturón es la verdad del Señor, que nos la ceñimos en nosotros, pero esa verdad es Él, exclusivamente es Él. Vamos a ver las consideraciones con relación al cinturón de la verdad. La verdad e integridad son sinónimos. Nosotros como cristianos, el Señor nos llama a creer la verdad, a amar la verdad, a decir la verdad,
a vivir la verdad y a predicar la verdad. Pero ¿quién es la verdad? Juan 14:6. Hermana Nidia, ¿me puedes colaborar con Juan 14:6, si eres tan amable? ¿La hermana Nidia está? Sí, señora. Listo, hermana, muchas gracias. Juan 14:6. Juan 14:6. Jesús le dijo: Yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Sabemos que, muchas gracias, hermana. Sabemos que es la verdad de nuestro Señor Jesucristo. Él es la verdad. Entonces nosotros debemos creer esa verdad, amar esa verdad, decir la verdad, andar en la verdad, vivir la verdad y predicar la verdad. Eso es algo que tenemos que tener muy en cuenta. Bueno, ahora vamos a ver. Dice, estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad. Dice, vestidos con la coraza de justicia. Efesios 6:14b. La coraza iba enganchada al cinturón y protegía los órganos vitales. Una herida en el pecho puede ser mortal y por eso el soldado debía cubrirlo muy bien. Asimismo, nosotros debemos vestirnos con la justicia de Dios que tenemos a través de Jesús. Somos justificados por nuestra fe en Cristo. Al buscar Jesucristo, por quien también tenemos la entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. No solo esto, sino también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia. Entonces, la batalla contra las tentaciones y el pecado, nosotros no la ganamos con nuestra propia justicia, la ganamos recordando quiénes somos en Jesús y justicia tiene que ver con la pureza del creyente. Necesitamos confesar nuestros pecados y arrepentirnos, y al no hacerlo, vamos a crear fisuras en la armadura. Entonces, ¿qué dice Mateo 5:8? Para que lo busquemos. Mateo 5:8. Dianita, para que lo lea, por favor. Mateo. Ahí está también en la diapositiva. ¿No? Ay, perdón. Mateo 5. Yo con el micrófono apagado, ¿no? Mateo 5, ¿qué? Mateo 5:8. 5:8. Sí, señora. Dice, no nos hagáis pues semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe de que estas cosas tenéis necesidad, antes vosotros que la pidáis. Dice, Mateo 5:8. Bienaventurados. Sí, perdón, me equivoqué, espéreme un segundito, ya lo leo. No te preocupes, tranquila, te esperamos. Bienaventurados los del limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Porque ellos verán a Dios. Entonces, por eso es tan importante la pureza del creyente. Es importante poder confesar constantemente nuestros pecados y arrepentirnos. Esto no es una tarea de mañana, de un día y del otro. Tiene que ser constantemente, estar en comunicación con el Señor y pedir perdón cada día por cada uno de nuestros pecados, porque constantemente hacemos las cosas incorrectas. Entonces, estamos viendo la coraza de justicia. Efesios 6:14. Bueno, después de eso dice, calzados los pies con el apresto del Evangelio de paz, Efesios 6:15.
Los pies necesitan estar bien protegidos y para avanzar en la batalla, el enemigo puede colocar objetos cortantes o trampas para hacernos caer y evitar que avancemos. Pero en Cristo nuestros pies están firmes y dispuestos para llevar el evangelio de la paz. Damos pasos y ganamos terreno, ganamos vidas para el reino de Dios. ¿Cómo necesitamos usar el calzado? Permite que la paz de Dios llene tu corazón cada día. Esto es súper importante porque a veces estamos ansiosos, angustiados, miedosas. El Señor quiere llenarnos de esa paz porque Él nos dio el evangelio de paz y esa paz es la tranquilidad que el Señor nos da porque Él fue el que conquistó todo por nosotros. Acá dice, permite que la paz de Dios llene tu corazón cada día. Pasa tiempo con Jesús y fortalece tu espíritu. No dejes que las trampas del enemigo impidan tu avance y efectividad. Afirma tus pies y pide a Dios que te dé valentía y para compartir su evangelio de paz con todos los que nos rodean. Algunas consideraciones del calzado de paz. ¿Tienes paz ahora mismo? A veces nosotros quiero dejarles esa pregunta. ¿Ustedes tienen paz ahora mismo al ver una pandemia, al ver todas las situaciones que están pasando en este mundo? Nosotros no vamos a tener paz, combinación de problemas. La paz es el aumento del poder para enfrentar los problemas. Es la paz del Señor que nos permite enfrentar cada circunstancia que se nos presenta en el diario vivir. Y esa paz tiene que estar en nosotros. Cuando estamos ansiosos, Señor, ¿por qué estoy ansiosa? ¿Por qué estoy angustiada? Tengo que estar en la paz tuya para poder, y no es eliminación de problemas, de que, pues tengo la paz del Señor, entonces no tengo problema, nada me va a pasar. No, vamos a pasar por cosas difíciles, pero nosotros el poder para enfrentar los problemas los tenemos con la paz del Señor, ¿sí? ¿Qué dice el Salmo 116, 119, 165? Dice, aman tu ley y no hay para ellos tropiezo. Así hayan muchas cosas. ¿Quién nos va a separar de la paz del Señor? Nadie, porque este mundo no nos dio esa paz. El único que nos dio la paz de Él fue el Señor. Entonces nosotros no podemos dejarnos llevar de angustias, ni de miedo, ni de temores, porque sabemos que esa paz nosotros no la producimos, esa paz nos la dio el Señor. Y lo dice muy claro en Hebreos 12, 24, para que lo busquemos. Hebreos 12, 24. Dice la palabra del Señor. 12, 24. Jesús, el mediador del nuevo pacto, y a la sangre rociada que habla mejor que la de Abel. Él hizo la paz con nosotros por medio de su sangre derramada en la cruz. Esa fue la paz que nos dio Él, la sangre de Él, para limpiarnos de todos nuestros pecados y de toda nuestra maldad. O sea, que estamos limpios por el poder y por la sangre de Él. Entonces, esa paz que tenemos no es producida por nosotros o de fingimiento, es una paz que viene del Señor, que fue derramada por su sangre preciosa en una cruz, y esa paz es la que tenemos en Él, no en nosotros, pero Él nos da esa paz en cada circunstancia. Y me ponía a pensar por lo menos los discípulos cuando ellos pasaban por tantas persecuciones y cuando tuvieron que morir terriblemente, digamos, en la parte de crucificados, ellos morían tranquilos. ¿Por qué? Porque tenían esa paz del Señor, ese poder para resolver los problemas por medio de su paz. Entonces nosotros tenemos que mirar, nosotros, ¿qué nos controla en este momento? ¿La ansiedad, la angustia o la paz del Señor? Porque Él hizo todo, derramó toda su sangre para darnos esa paz. Y esa paz no se va a perder, porque Él, en el mundo tendréis aflicción, pero confiar. Necesitamos confiar en el Señor siempre. Y esa paz está con nosotros, pero nosotros a veces, nuestras emociones como seres humanos y como mujeres, somos muy emocionales y nos sentimos tristes, angustiados, y no sabemos que el Señor nos da esa paz. Y Él está con nosotros en cada circunstancia. Entonces tenemos que considerar ese punto muy importante con relación a la paz. Después vamos a ver, dice, Efesios 6:17, sobre todo tomad el escudo de la fe con que podáis apagar todos los dardos del maligno, del fuego del maligno.
Este escudo al que se refiere era uno grande que cubría y protegía toda la parte delantera. ¿Qué pasaba? ¿Cuáles eran las características de ese escudo? Es que ese escudo era resistente y estaba cubierto de cuero, porque a veces el enemigo atacaba pues con flechas encendidas y el cuero actuaba como aislante protector. Con el escudo de la fe podemos apagar todas las flechas que nos dispara el maligno. El ataque del diablo puede venir de cualquier lugar. ¿Y cómo nos ataca el enemigo? Nos va a poner duda, no solamente en nuestro corazón, sino también en nuestra mente, una duda sutil. ¿Y cómo usar el escudo de la fe? ¿Qué tenemos que hacer? Alimentar nuestra fe. Cuando nosotros alimentamos nuestra fe, vamos a matar esas dudas que hay en nosotros. Vamos a alimentar nuestra fe leyendo y memorizando la palabra de Dios. Pasa tiempo con Dios, llena tu mente de la verdad sobre Él y sobre quién eres en Él, para que puedas usar esa verdad cuando lleguen las dudas. Nosotros a veces nos sentimos atacados muchísimas veces por las dudas. Y esas dudas, nosotros tenemos que entregar esas dudas al Señor y decir, Señor, estoy con esta duda, Señor, quita esto, que no, esto no es como cuando uno tiene un auto o una bicicleta y tú miras, tú te haces tan propio de esa bicicleta, tan dueño de la bicicleta que tú dices, me suena, no sé, siento como mal, me faltan los frenos o la llanta, no, se hace parte de ti. Así la armadura tiene que ser parte de ti, porque el Señor nos dio esa armadura. Entonces nosotros tenemos que mirar el escudo de la fe, qué hay en nuestra mente, qué nos está dañando la relación con el Señor, qué hay de pronto en nuestra mente, pensamiento, Señor, entrego este pensamiento, esto viene de ti o viene de mí o viene de afuera. Entonces nosotros tenemos que mirar que esas dudas van a ser en forma sutil, porque el enemigo trabaja en forma sutil. Entonces nosotros tenemos que empezar a mirar qué es lo que nos estamos y de qué nos estamos alimentando. Un momentito, por favor. Entonces, eso es algo muy importante que debemos considerar como cristianos. Después vamos a ver, dice, y tomar el yelmo de la salvación. Efesios 6, 17a. El yelmo era para proteger la cabeza. Nuestra mente debe tener la certeza de que estamos salvos por el Señor. Hemos de vivir cada día la vida que Dios quiere que vivamos como hijos suyos, anclados en esa certeza y con nuestros corazones llenos de gratitud. Cuando nos habla también de una mente bajo control de Dios omnipotente, es decir, con la cordura y sentido común que debe tener un creyente. Vamos a buscar Lucas capítulo 8, del verso 26 al 39. Lucas 8, del 26 al 39. Dice la palabra del Señor. El endemoniado Gadareno. Y arribaron a la tierra de los Gadarenos, que está en la ribera opuesta a Galilea. Y al llegar él a tierra, vino a su encuentro un hombre de la ciudad endemoniado desde hacía mucho tiempo, y no vestía ropa ni moraba en casa, sino en los sepulcros. Y al ver a Jesús lanzó un gran grito y postrándose a sus pies exclamó a gran voz: ¿Qué tienes conmigo, Jesús, Hijo de Dios Altísimo? Te ruego que no me atormentes, porque mandaba al espíritu inmundo que saliese del hombre, pues hacía mucho tiempo que se había apoderado de él, y le ataban con cadenas y grillos, pero rompiendo las cadenas era impelido por el demonio a los desiertos. Y le preguntó Jesús diciendo: ¿Cómo te llamas? Y él dijo: Legión, porque muchos demonios habían entrado en él. Y le rogaban que no le mandase ir al abismo. Había allí un hato de muchos cerdos que pasían en el monte, y le rogaron que los dejase entrar en ellos, y les dio permiso. Y los demonios salidos del hombre entraron en los cerdos, y el hato se precipitó por un despeñadero al lago y se ahogó. Y los que apacentaban los cerdos, cuando vieron lo que había acontecido, huyeron y yendo dieron aviso en la ciudad por los campos. Y salieron a ver lo que había sucedido y vieron a Jesús y hallaron al hombre quien había salido los demonios
sentado a los pies de Jesús, vestido y en su cabal juicio, y tuvieron miedo. Y los que habían visto le contaron cómo había sido salvado el endemoniado. Entonces ya toda la multitud de la región alrededor de los gadarenos le rogó que se marchase de ellos, pues tenía gran temor. Y Jesús, entrando en la barca, se volvió, y el hombre de quien había salido los demonios le rogaba que le dejase estar con él. Pero Jesús despidió diciendo: vuélvete a tu casa y cuenta cuán grandes cosas ha hecho Dios contigo. Y él se fue publicando por toda la ciudad cuán grandes cosas había hecho Jesús con él. Ahí que podemos ver que este joven estaba endemoniado, y podemos ver cómo después de que no solamente el Señor lo sanó, sino que también lo salvó, ¿cuál fue su reacción? Lo vemos en el versículo 35, dice: sentado a los pies de Jesús, vestido y en cabal juicio. Eso lo dice la palabra del Señor. Entonces nosotros podemos ver que esta persona ya estaba, ya había tenido ese encuentro con el Señor, ¿sí? Y en cierta forma nosotros, cuando no conocemos al Señor, en cierta forma nosotros padecemos de demencia. No tenemos la mente que Dios desea que nosotros tengamos. Entonces, él a la vez estaba salvo y sano. El Señor lo sanó, lo salvó y lo sanó. Entonces, ¿cómo usar el yelmo de la salvación? Recuerda que eres salvo por la fe en Jesús. Vive en confianza y en obediencia a la vida que Jesús desea para ti. La espada del Espíritu. Efesios 6:17 dice: y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Esta es la única arma de ataque, las otras son más bien defensivas. La espada sirve tanto para la defensa como para atacar al enemigo. La palabra de Dios alumbre nuestro camino. ¿Qué dice el Salmo 119, versículo 105? ¿Quién lo quiere leer? Salmo 119, 105. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Sí, podemos ver que la palabra ilumina nuestras mentes con la enseñanza del Evangelio. Y la espada del Espíritu nos defendemos y hacemos frente a los ataques del enemigo, es decir, a las mentiras, a los engaños, y a la vez le atacamos con la verdad. Vamos a buscar Mateo 4. Mateo 4, del versículo 1 hasta el 10. ¿Quién lo quiere leer? Mateo 4 dice: tentación de Jesús. Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Y vino a él el tentador y le dijo: si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Él respondió y dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo: si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está, a sus ángeles mandará acerca de ti, y en sus manos te sostendrán, para que no tropieces con tu pie en piedra. Jesús le dijo: escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. Otra vez lo llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y le dijo: todo esto te daré si postrado me adorares. Entonces Jesús le dijo: vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Gracias, hermana Ligia. Entonces nosotros podemos ver ahí, hay 3 versículos importantes, o sea, se ven 3 partes importantes donde fue tentado el Señor. En el primero, en el verso 4 dice: él respondió y dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Esa fue la primera tentación. La segunda aparece en el verso 7.
Jesús le dijo, escrito está, también no tentarás al Señor tu Dios. Y por último, en el verso 10, Jesús le dijo, vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y solo al servirás. Podemos ver 3 veces cuando Jesús venció 3 veces a Satanás en el desierto. ¿Y cómo lo venció? Escrito está. Es la palabra del Señor, que es la que tiene poder y autoridad. ¿Recordamos el ejemplo de Jesús? Él usó la palabra en forma efectiva para vencer la tentación del diablo. Escrito está. ¿Cómo usar la espada del Espíritu? Estudia la Biblia, memorícela, aprenda a usar la palabra verdad en forma efectiva, combata las mentiras con la verdad, guarda la palabra de Dios y vive una vida acorde a lo que Él pide. Consideraciones de la espada del Espíritu. Hebreos 4:12 dice, ciertamente la palabra de Dios es viva y poderosa y más cortante que cualquier espada de 2 filos, que penetra hasta lo más profundo del alma y del espíritu, hasta la médula de los huesos, y juzga los pensamientos y las intenciones del corazón. Hebreos 4:12. Combatimos los malos pensamientos, las dudas y las enseñanzas falsas, llenando nuestra mente con el mensaje de la Biblia. El diablo intentará engañarnos, pero si conocemos bien la palabra de Dios, podremos afirmarnos en la verdad y continuar activos en la batalla sin temor. Vamos a ver algunas consideraciones de la espada del Espíritu. Dice, eso es algo muy importante. El verso 18 dice, orando en todo tiempo con oración y súplica en el Espíritu y velando con ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Nosotros necesitamos ser perseverantes en la oración. La oración, cada guerrero, nosotros estamos en una guerra, y eso me lo decía siempre mi esposito, estamos en guerra, y yo decía, ¿pero dónde? Sí, estamos constantemente en una guerra, todos los días estamos en guerra. Entonces cada guerrero que somos nosotros, esas guerreras, necesitamos provisiones, necesitamos un comandante en jefe para que lo dirija, y necesitamos unir nuestras fuerzas. Cada una de las piezas de la armadura representa a quién, a Jesús. Entonces nosotros tenemos que vestirnos de Jesús, no podemos caminar en victoria gracias al Señor. Es por su gracia, es por su favor que podemos caminar venciendo al enemigo. Es podernos vestirnos con Jesús. El soldado cristiano se prepara para la batalla. ¿Y qué hace? Se fortalece y recibe sus órdenes a través de la oración. La comunicación con Dios y nuestro comandante debe ser constante para fortalecernos y recibir sus órdenes con la estrategia que debemos seguir. No solo debemos orar por nuestras luchas o retos o dificultades, sino que debemos apoyar a nuestras hermanas en oración. Si vemos a alguna hermana que está luchando contra un pecado o una duda, o si está pasando por sufrimiento o persecución, debemos apoyarle con nuestras oraciones y animarle. ¿Quieres vencer esta guerra espiritual? Necesitamos vestirnos cada día con la armadura de Dios. Y es que es tan importante, o sea, la armadura de Dios está tan unida a la oración. Y dice, pasa tiempo en la oración delante de Él, estudia su palabra y mantente alerta frente a los ataques del enemigo. Dice la palabra en 1 Tesalonicenses 5, del 16 al 18, dice, estén siempre alegres, oren sin cesar, den gracias a Dios en toda situación, porque esta es su voluntad para ustedes en Cristo Jesús. En la armadura, ¿qué debemos decir? Cuando hablamos de la armadura, dice, hay que ceñirse el cinturón de la verdad. El cinturón de la verdad tiene que ver con la integridad, y ponerse la coraza de justicia tiene que ver con la pureza, Señor. Ponerse el calzado de paz tiene que ver con la tranquilidad que el Señor nos da. Hay que protegerse con el escudo de la fe. Hay que protegerse con el yelmo de la salvación, es decir, la cordura de pensar con la mente de Cristo, tomar la espada del Espíritu,
que es la palabra de Dios. ¿Y qué hacemos? Ofrecemos nuestras oraciones a nuestro comandante celestial, orando siempre con toda oración y súplica en el Espíritu. Se habla de que Pablo era un guerrero y él sabía que no peleaba solo, que necesitaba orar los unos por los otros. Estamos en una batalla juntos y debemos unir nuestras fuerzas en esa lucha. Cuando nosotros cada una de las piezas de la armadura representan a Jesús, lo que les había comentado, y en otras palabras nos vestimos con Jesús. Yo me visto con la armadura y cuando me presento en la mañana cuando me presento al Señor, yo me digo, Señor, yo me voy a vestir con la armadura y me pregunto como persona cristiana, ¿soy íntegra? ¿Tengo el cinturón de la verdad colocado? Vamos a buscar Juan 8, del 31 al 32, para que alguien me ayude a leerlo. Juan 8, 31, 32. Estamos viendo lo de soy íntegra, o sea, nosotros tenemos que mirar cómo, si tenemos el cinturón de la verdad colocado, necesitamos decir, somos íntegras realmente. Juan 8, del 31 al 32. Si alguien lo tiene. Sí, señora. Muchas gracias. Juan 8, 31 al 32. Sí, señora. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. La verdad nos hace libres. Y esa es la verdad que tenemos. Entonces yo digo, soy íntegra, tengo que ponerme el cinturón. Si no tengo cinturón, se me cae el pantalón. Y esa es la palabra del Señor. Soy íntegra, tengo el cinturón de la verdad. Después pregunto al Señor, ¿tengo pureza? En ese momento tengo que tener esa coraza de justicia, la pureza. ¿Qué hay en mí? Si hay pureza en este momento, es algo importante que debemos preguntarnos. ¿Tenemos pureza en este momento? O sea, necesitamos ponernos el cinturón de la verdad. Ando en la verdad y estoy haciendo la verdad. Tengo la coraza de justicia que tiene que ver con la pureza. Cuando yo no soy pura, ¿qué sucede? Que esa armadura se va a llenar de fisuras, entonces el enemigo nos va a atacar. Entonces a veces pueden haber pensamientos o cosas en nuestra mente, pueden haber de pronto, Satanás nos puede presentar de pronto pensamientos de lujuria o cosas así. Nosotros, ¿qué tenemos que hacer? Orar, inmediatamente confesar eso y Señor, no, tenemos la coraza tuya, nosotros nos vestimos con tu coraza, Señor, y confesar eso inmediatamente para saber que realmente tenemos pureza. Cuando hablamos del poseo tranquilidad, es decir, el evangelio de paz. Nosotros a veces decimos, tenemos la paz, pero ¿qué clase de paz tenemos? Porque mira, nosotros cuando nos colocamos el evangelio de paz, que tiene que ver con el calzado, esa paz con Dios es una paz de los unos con los otros, y es una paz que también está en nuestro corazón. Y el Señor Jesucristo es el que proporciona esa paz. Nosotros no ganamos nada con imponiendo las cosas, de pronto el evangelio, o alterándonos. Nada ganamos. Tenemos que vivir en la paz del Señor y llevando a todas partes esa paz que el Señor nos dio. ¿Qué dice Romanos 14, 17 para que alguien me ayude a buscarlo? Romanos 14, 17. Romanos 14, 17. Romanos 14, 17. Porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Paz y gozo en el Espíritu Santo. Entonces, ahora vamos a ver el verso 19, el verso 20 dice el verbo, por el cual soy embajador en cadenas, que con denuedo hable de él como debo hablar. Y me llamó la atención la versión Nueva Traducción Viviente, que dice, ahora estoy encadenado, pero sigo predicando este mensaje como embajador de Dios. Así que pidan en oración que yo siga hablando de él con valentía como debo hacerlo. Y eso es lo que el Señor nos ha llamado, a que podamos tener valentía en todo lo que el Señor nos llama y ser obedientes. Eso es algo que debemos considerar. Entonces,
El verso 18 y 19 nos habla de unificar fuerzas. El verso 20 nos habla respecto a Pablo, la valentía que solo viene del Señor. Entonces, ¿qué pasa cuando Satanás nos ataca con la mentira? Nosotros, ¿qué hacemos? Nos cubrimos con la integridad y con la verdad del Señor. Cuando utiliza la lujuria, nos cubrimos de la pureza del Señor. Cuando utiliza el desánimo, nos revestimos de la paz del Señor. Entonces, cuando nosotros, en el caso cuando estamos mirando lo del escudo, estamos viendo lo del Evangelio de paz. Cuando nosotros vamos a ver la parte del escudo de la fe, ¿sí? Entonces, tengo yo el escudo de la fe. Cuando yo me coloque la armadura, digo, tengo yo el escudo de la fe, ¿sí? Podemos buscar, dice, el escudo de la fe, podemos buscar Santiago 2:19, porque dice que la fe es la certeza de lo que se espera. Pero cuando nosotros buscamos Santiago 2:19, ¿qué dice la palabra del Señor en Santiago 2:19? Si alguien lo tiene. Santiago 2:19. Dice, tú crees que Dios es uno, bien haces. También los demonios creen y tiemblan. Sí, entonces el escudo de la fe no es solamente creer, porque aún los demonios creen y tiemblan. Nosotros como verdaderos cristianos que somos, necesitamos tener una relación con Cristo en respuesta a que al sacrificio vamos a hacer antes una oración por este estudio que hicimos. Vamos a hacer una oración pidiéndole al Señor que nos ayude. Amado Señor y Padre del cielo, queremos entregar este estudio que hicimos, Señor. Te pedimos que nos des perseverancia, te pedimos que nos des de tu gracia, de tu favor, para poder enfrentar cada situación que se nos presenta, pudiéndonos colocar la armadura tuya, Señor, para vencer y que podamos mirar al cielo y decir, Señor, te necesitamos, que podamos tener esa oración profunda al Señor y decir, Señor, necesitamos vencer la batalla. Nosotros no podemos solos, por eso necesitamos de suplicarte para que nos ayudes a vencer en cada una de las circunstancias que estamos, Señor. Te pedimos que nos des perseverancia y que tu Espíritu Santo sea el que nos vaya ayudando en esta carrera que tenemos que dar cada día, Señor. Gracias, Señor, y que toda la honra y la gloria sea exclusivamente para ti, Señor. Y hay un texto que me llamó la atención para que lo busquemos, que me inquietó, Hebreos 5:9. ¿Qué dice Hebreos 5:9? Me pareció tan precioso, dice Hebreos 5:9. Y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Él es nuestra salvación. También podemos mirar también que vamos a tener de pronto personas que no conozcan del Evangelio y al no conocer del Señor pues no tienen la armadura, no tienen esa cobertura del Señor. Entonces he querido colocar una oración
para las personas que no conocen del Señor, pero sí me gustaría que todas pudiéramos hacer esta oración que dice: ¿quieres vencer en la batalla? Necesitas a Jesús, dice. Entrega tu vida al Señor. Y a la siguiente oración: Padre Santo, que estás en los cielos, vengo delante de ti reconociendo que eres el único y verdadero Dios. Con humildad te confieso que soy un pecador o una pecadora. He vivido de una forma que no te agrada y que me ha alejado de ti. Ya no quiero vivir enredado en mentiras, odios, decepciones e inmoralidad. Quiero vivir para ti, Señor. Por esta razón te pido perdón. Entiendo que tu amor por mí es tan grande que diste a tu Hijo único, Jesús, para que muriera en una cruz por mis pecados. Acepto a Jesús en mi corazón como mi Señor y Salvador. Rechazo a Satanás y a su mundo de tinieblas. Entrego mi vida a Jesús para que la limpie y la restaure. Envía tu Espíritu Santo para fortalecer mi fe y para que me guíe cada día. Dice también: estoy agradecido o agradecida de que eres un Dios que da segundas oportunidades, y me alegro porque mi vida está llena de luz y de esperanza. Gracias por anotar mi nombre en tu libro de vida, y en el nombre de Jesús. Amén. ¿Qué dice el Señor para las personas nuevas que tienen la oportunidad de pronto de escuchar este estudio? ¿Qué dice Apocalipsis 3:20? Dice: he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Este es el estudio del día de hoy. Que el Señor les bendiga. Gracias, hermano. Con gusto. Muchas bendiciones. Gracias, hermana Martica, muy amable. Gracias, hermana Marta. Que Dios la bendiga, que le dé más sabiduría.